Hola, ¿qué tal amigos? Hoy me voy a detener a dar una explicación sobre la realización de las cesantías. ¿Cuál es ese tratamiento que debemos tener en cuenta para efectos de la declaración de renta del año grabable 2019? Voy a hacer una serie de videos dando explicación en este tema porque nos hemos dado cuenta que presenta algún tipo de confusión. Entonces voy a clasificar o a dividir estas explicaciones en tres videos. El video de hoy vamos a hacer mención al tratamiento de las cesantías que rigen a partir de la ley 50 de 1990. Es decir, aquellas personas que empezaron a laborar o a tener algún tipo de contrato laboral a partir de esta ley, posterior a la ley 50 del 90. Luego vamos a hacer una explicación de aquellos contratos de antes de la ley 50 del 90, porque tienen un tratamiento diferente, y un tercer video sobre algunos regímenes especiales, cuál es el tratamiento de las cesantías. Bueno, contextualicemos entonces para la explicación de hoy. Para esta explicación de hoy y basados en la ley 1819 del 2016, esta nos condicionó a tener que clasificar nuestros saldos de cesantías en dos montos diferentes. Pero antes de esto, yo quiero iniciar complementarlo más bien, llamando a una reflexión con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las cesantías que creen ustedes que se deben reconocer en la declaración de renta basado en este tratamiento, y cuáles son las que debería reconocer como patrimonio, como reconocimiento patrimonial? Aquí nos vamos a basar en dos normas muy importantes. La primera, para la realización de las cesantías, vamos a tener en cuenta el artículo 27, numeral tercero, que nos señala la forma en que vamos a reconocer la cesantía como un ingreso dentro de la declaración de renta, y vamos a tener en cuenta el DUR, el Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria número 1625, para saber el fundamento legal y dónde tenemos que consultar la realización de las cesantías, cuál es el procedimiento, cómo debemos hacerlo, basados en el artículo 1.2.1.20.7. Bueno, ya hemos dicho que nos ordena tratarlo en dos montos. ¿Cómo así en dos montos? A partir del año 2017 yo debería, o cada contribuyente debería tener clasificadas sus cesantías en dos saldos muy aparte, de manera independiente. ¿Cómo así? Las cesantías que se encontraban acumuladas en los fondos de cesantías hasta el 31 de diciembre del 2016 deberíamos tenerlos, digamos, en una tablita, ahí, quieticos. Y las cesantías que vamos a reconocer a partir del año 2017, en el 2018 y en el 2019, aparte. ¿Por qué? Porque de aquí tenemos que entender los tratamientos que debemos darle. Vamos a hablar del tratamiento de las cesantías a esta fecha, 31 de diciembre del 2016. Y solamente vamos a registrarlas como un ingreso solo y solo si estas cesantías son retiradas. Entonces, digamos, en el año 2017, en el año 2018 o en el año 2019, yo decidí retirar alguna parte, alguna porción de mis cesantías, cumpliendo las condiciones que establece la ley para poderlas retirar. En el momento o en el año en que yo las retire, voy a imputarlas, voy a registrarlas dentro de mi declaración de renta como un ingreso.
Cuando yo retiro esas cesantías de esos que estaban en el fondo de cesantías, ya sea dentro de cualquiera de esos años posteriores, dice el parágrafo tercero que esos retiros se van a entender que van a ser retirados con cargo a las cesantías del año 2016 hasta que se agoten. Entonces mire que necesitamos llevar un control de las cesantías hasta que se encontraban en el fondo hasta 31 de diciembre y las cesantías que se van reconociendo a partir del año 2017, 2018 y 2019. Estas cesantías no van a tener reconocimiento patrimonial mientras permanezcan en el fondo de cesantías. Las cesantías que se encontraban a 31 de diciembre del 2016. Cuando yo las retiro, muy seguramente se pueden convertir en patrimonio, pero por la vía de las adquisiciones. Cuando yo adquiero un activo, retiro las cesantías para adquirir una vivienda, puede ser el mejor ejemplo. En ese momento es que yo voy a convertirlas en patrimonio y tendría que reconocerlas como un activo. Pero mientras se encuentren en el fondo de cesantías, no van a ser reconocidas como un patrimonio. Ahora, cuando yo las retiro, esas cesantías van a tener una limitación. Yo retiro 30 millones del fondo de cesantías. Van a tener la limitación del numeral cuarto, artículo 206. Pero no van a tener la tercera limitación del artículo 336, es decir, no van a ser sometidas a la limitación del 40%. Precisamente por eso es que en la lámina de rentas de trabajo yo tengo dos casillas para discriminar las cesantías. Si son cesantías que son una de dos, digamos una de tres más bien, son consignadas por el empleador en el fondo de cesantías o pagadas directamente por el empleador al trabajador en una casilla, y en otra casilla si son cesantías de años 2016 y anteriores, es decir, si yo las estoy retirando del fondo y son cesantías que todavía corresponden a esas cesantías que tenía allí en el fondo de cesantías a 31 de diciembre del 2016. Recuerden que es hasta que se agoten. Una vez que se agoten esas cesantías, pues ya tendré que tomar las cesantías que me están reconociendo en el año 2017, en el año 2018 o en el año 2019. Pero como ya han sido reconocidas como un ingreso, yo no puedo volverlas a reconocer como un ingreso, siempre y cuando sean definidas de esas cesantías de estos años 2017, 2018 y 2019. Y quiero dar una claridad respecto al formulario 220 del certificado de ingresos y retenciones por rentas de trabajo. En nuestro imaginario nos vamos a trasladar a la empresa. Cuando la empresa en el año 2019 está reconociendo en un pasivo, está reconociendo esas cesantías en su contabilidad. Y aquí encontramos una casilla 46. Y esto muy seguramente puede ser sujeto de errores en algunas empresas, porque en los conceptos de la casilla 46 dentro de este formulario dice que vamos a incluir, a efectos de certificarle a los trabajadores lo que durante el año se le reconoció o se le pagó. Y dice inicialmente de las cesantías e intereses de las cesantías efectivamente pagadas, es decir, que el empleado hizo una solicitud de anticipo y la empresa se las autorizó y se las entregó con cargo a las cesantías, incluso de este año 2019, el que pasó. Pero si esas cesantías fueron consignadas en el fondo, allí es donde podríamos generar algún tipo de error. ¿Por qué?
Porque las cesantías a 31 de diciembre del año 2019 son las cesantías causadas más no pagadas. Las cesantías a 31 de diciembre del 2019 son las cesantías que se van a consignar en el fondo con plazo 15 de febrero del año 2020. Quiere decir que muy seguramente cuando se haga la declaración de renta del año 2020 son las cesantías que se van a imputar dentro de la declaración de renta, porque así lo establece la norma. Entonces, las cesantías que fueron causadas a 31 de diciembre del 2019 no son las cesantías que la empresa me debe registrar en esta casilla 46. Son las cesantías causadas a 31 de diciembre del 2018 que fueron consignadas en el año 2019 que deben registrarme aquí en la casilla 46. Y en cuanto a las cesantías pagadas, pues en efecto son las pagadas en el año 2019. Que la empresa le pagó directamente al trabajador. Acá hay un concepto de las reconocidas en el periodo. Las reconocidas en el periodo no hace mención a las que se causaron en el año 2019. Hace mención al tratamiento anterior a la ley 50 de 1990. Incluso cuando tú te vas a la instrucción de esa casilla 46, vamos a mirar un momento en la instrucción de esa casilla 46 y dice que es el valor del auxilio de cesantía reconocido en los periodos para los trabajadores del régimen tradicional del Código Sustantivo de Trabajo, en otras palabras, anteriores a la ley 50 del 90. Ahora, retomemos nuevamente la explicación de las cesantías y con eso terminamos el tratamiento de las cesantías que se encontraban a 31 de diciembre del 2016. Ahora vamos a hablar de las cesantías que vamos a registrar o que se van a reconocer a partir del año 2017. En el año 2017, las cesantías que tuvimos que haber registrado en nuestra declaración de renta son las cesantías que se causaron en el año 31 de diciembre del 2016, durante todo el año 2016. Que no se pueden confundir, no son las cesantías que se encontraban en el fondo a esa fecha. Las cesantías que se encontraban en el fondo de cesantías a 31 de diciembre del 2016 y que tiene ese primer tratamiento son las cesantías que estaban o que se causaron hasta 31 de diciembre del año 2015 y que se consignaron en el año 2016. Esas son las que se encuentran allá en el fondo y ese tiene su primer tratamiento, que ya lo explicamos. Vamos a hablar de las cesantías causadas quizás en el año 2016, pero que se consignaron en el fondo en el año 2017. Y aquí es donde debemos entender los límites que debemos aplicar a las cesantías que vamos a reconocer como ingreso, basados a la luz del artículo 27 del Estatuto Tributario. Esas cesantías, muy seguramente, si durante el año 2017 yo no decidí retirar mis cesantías, están quieticas, completamente se conservan en el fondo de cesantías, pues a finales del año 2017 yo tuve que haberlas reconocida como patrimonio. En el año 2018, igual, las del 2017 que se consignaron en el 2018, si no las tocaste para nada, debieron haber quedado reconocidas, acumuladas las dos como patrimonio, y lo mismo para el año 2019. Entonces vamos a hablar del año gravable 2019 en cuanto a la realización de las cesantías. ¿Cuáles son las cesantías que voy a reconocer en mi declaración de renta para el año gravable 2019? Las cesantías que se causaron durante todo el año hasta el 31 de diciembre del 2018, pero que se vinieron a pagar hasta el 15 de febrero del año 2019 en un fondo de cesantías. ¿Por qué? Porque así lo establece la norma. Me va a permitir dar lectura a 2 o 3 renglones que habla el numeral tercero del artículo 27, que dice a renglón seguido lo siguiente: los ingresos por concepto de cesantías
y los intereses sobre las cesantías se entenderán realizados en el momento del pago del empleador directo al trabajador, es decir, cuando hacen un anticipo de cesantías, o en el momento de consignación en el fondo de cesantías. Pero debemos hacer una distinción muy importante, que el auxilio de cesantías tiene plazo para consignarse hasta el 15 de febrero del siguiente año. Entonces, las cesantías del año 2018 me las consignaron en el fondo de cesantías hasta el 15 de febrero del año 2019. Son las que vamos a reconocer en la declaración de renta como un ingreso. Pero los intereses sobre las cesantías, del año 2018 no me las van a consignar en el fondo, me las van a pagar a mí y tienen fecha para pagarlas hasta el 31 de enero de cada año. ¿Quién establece esto? La Ley 52 de 1975. En ese orden de ideas, lo que yo voy a reconocer son esos dos conceptos: las cesantías que me consignaron en el fondo de cesantías en el año 2019, y si durante el año 2019 la empresa me hizo algún tipo de anticipo. Solamente esos dos conceptos vamos a registrar, no vamos a tocar el tratamiento anterior. Si esas cesantías durante el año 2019 tampoco se tocaron, porque recuerden que el parágrafo tercero del artículo 1.2.1.20.7 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016 nos indica que cuando retiremos cesantías, hagamos retiros parciales, estos se van a entender con cargo al saldo que traíamos al año 2016, no a las que tenemos acá. Una vez que se termine o se agote ese saldo a 31 de diciembre del 2016 en el fondo de cesantías, pues ahí sí vamos a hacer uso de las que tenemos y se han reconocido a partir del año 2017. En este ejemplo vamos a suponer de que este empleado no tocó las cesantías durante estos 3 años, entonces el reconocimiento patrimonial, escuchen muy bien, el reconocimiento patrimonial en el activo que va a permitir que ese patrimonio líquido se infle un poquito por efecto de las cesantías que no fueron retiradas, va a quedar dentro del patrimonio. Ok, y aquí vamos a entonces lo que ya se explicó, las cesantías que fueron retiradas vía anticipo y las cesantías consignadas al fondo de cesantías. Bueno, y aquí entendemos 3 tratamientos muy importantes solamente para las cesantías, que se establecen tanto en el artículo 206 como en el artículo 336 del Estatuto Tributario. La primera limitación de las cesantías a las que le debemos hacer, digamos, un filtro o una limitación, son a las del numeral cuarto, artículo 206, y esto es con base en el ingreso promedio de los últimos 6 meses. Ingreso mensual promedio de los últimos 6 meses. Con base en esto, si yo me certifican o en la empresa, cuando yo recibí las cesantías, en los últimos 6 meses mi ingreso mensual promedio no superó de 350 VTs, muy seguramente esas cesantías hasta allí van a pasar 100% como renta exenta y van a tocar el segundo límite. Y este segundo límite tiene digamos una complejidad que no ha sido aclarada por la DIAN. Aquí se necesita una posición de la administración tributaria en relación a este parágrafo primero del artículo 206. Vamos a buscar ese parágrafo primero, y hay una particularidad en este parágrafo. Es muy contado digamos los conferencistas, los seminaristas, los que tienen la experticia en estos temas, que nos toquen este parágrafo.
siempre hablan de estas dos limitaciones, del numeral cuarto del artículo 206 y de la limitación del 40% del artículo 336, pero nunca hablan del parágrafo primero del artículo 206. ¿Y qué dice? Que la exención prevista en los numerales 1, 2, 3, 4 y 6 operan únicamente sobre los valores que correspondan al mínimo legal que tratan las normas laborales. Y ese 1, 2, 3, 4 y 6 hace mención a lo que yo pueda haber recibido en el año por indemnizaciones por accidente de trabajo, por indemnizaciones que impliquen protección a la maternidad, y aquí hago un paréntesis, indemnizaciones que impliquen la protección a la maternidad no significa licencia de maternidad, porque la licencia de maternidad no es una indemnización. Lo mismo aquí, lo recibido por gastos de entierro, y dice que el numeral cuarto, el auxilio de cesantías. En ese sentido, sin tocar el numeral 6, nos damos cuenta que las cesantías tienen 3 limitaciones que tengo que aplicarle. Vámonos a las tablas, busquemos las tablas. Esta sería la primera limitación, límite de las cesantías exentas del numeral cuarto artículo 206, para establecer que si yo tuve un exceso en mi salario que supera los 350 OETs, que son más de 11 millones de pesos, en este momento no recuerdo cuánto es exactamente, pues muy seguramente voy a tener solamente una proporción como cesantías exentas. La segunda limitación es de la que habla el parágrafo primero artículo 206, y por último la tercera limitación son las cesantías, las rentas exentas y deducciones imputables limitadas hasta un 40% de la renta líquida, y que en todo caso no supere las 5.040 VTs. Y este es el tratamiento que debemos darle a las cesantías para este año grabable 2019. Es muy delicado el tratamiento, porque en una revisión de la DIAN nos pueden citar para decir que nos van a rechazar alguna deducción, algún costo, alguna renta exenta. Recuerden que todo lo que se encuentra en el estatuto tributario, todo lo que se encuentra en la norma taxativo, debemos aplicarlo. Aquí ya para terminar este video, en este parágrafo primero artículo 206, que no es muy común en los contadores o en los conferencistas que toquen, hagan mención a este parágrafo primero. Yo los invito a que lean e interpreten muy bien este parágrafo, porque puede ser sujeto de errores en el cálculo de las rentas exentas de las personas naturales que utilizan el formulario 210, y más exactamente la renta de trabajo. Feliz noche.